Bienvenidos a una edición más de No Tu Salud. El día de hoy tenemos un tema muy importante, ya que en los últimos años la causa número 1 de muerte en los mexicanos son las enfermedades cardiovasculares, motivo por el cual invitamos el día de hoy al doctor José Luis Moragrega Adame. Él es egresado del Instituto Nacional de Cardiología en México y ya lleva muchos años ejerciendo la profesión aquí en la ciudad de Irapuato. Él fue exdirector del Hospital Torre Médica y actualmente pues sigue trabajando en esta institución ya por muchos años en la ciudad. Entonces, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla, de verdad muy interesante, ya que, como yo comentaba, es la causa número 1 de muerte en los mexicanos. Doctor, ¿cuáles serían las enfermedades cardiovasculares más frecuentes que usted encuentra? Muchas gracias por la invitación. Vivimos en el siglo XXI y entonces tenemos que tomar en cuenta la evolución que ha tenido lo que se llama la epidemiología de las enfermedades. Es la observación que se hace a través de, sobre todo, las agencias de salud de los países, y van viendo a través de certificados de defunción y a través de reportes que hacen las mismas agencias sanitarias, los médicos, de qué se enferman y de qué fallecen los individuos. Y actualmente, como mencionaste, hay una serie de datos a nivel mundial que la principal causa de muerte viene siendo la enfermedad cardiovascular, junto con otras enfermedades que les llamamos crónico-degenerativas porque tienen que ver con el envejecimiento de la población y destacan principalmente el cáncer y la diabetes. Son las principales preocupaciones para tratar a estos pacientes y para prevenirlos. En la década de los 50 a los años 60 empezó a haber lo que se llamó una transición epidemiológica en nuestro país. Y entonces, de la fiebre reumática, que era la causa principal de enfermedad cardiovascular, junto con la hipertensión arterial que se ha mantenido desde hace muchas décadas, poco a poco se fue sustituyendo. Y entonces ahora encontramos que gracias a la higiene, gracias a que se usan antibióticos para tratar las infecciones de las vías respiratorias superiores, sobre todo el uso amplio de la penicilina para el microbio que llamamos estreptococo, la fiebre reumática cada vez tiene menos prevalencia y ahora podemos decir que es prácticamente excepcional ver un paciente de fiebre reumática. Mientras que, insisto, la hipertensión arterial se mantiene y poco a poco fueron apareciendo las enfermedades de las arterias, las enfermedades degenerativas que obstruyen la circulación, y entre ellas la arteriosclerosis es la principal. Las consecuencias de la arteriosclerosis en el corazón son la angina de pecho, el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca. En el cerebro son las enfermedades vasculares cerebrales, ya sea por obstrucción, lo que la gente llama las embolias, o por ruptura de alguna de las arterias, que son las hemorragias. Entonces, ese es actualmente el problema, es los problemas vasculares de ruptura vascular u obstrucción que dan infartos a nivel del cerebro y a nivel del corazón. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a la edad y el sexo? Sí, son obviamente, como les llamamos, enfermedades del envejecimiento y enfermedades crónico-degenerativas. A mayor edad, mayor frecuencia de estos problemas. Se puede decir que a partir de la década de los 40 años de edad, especialmente los hombres, y los 50 años en las mujeres, una vez que han pasado la etapa reproductiva y ya están en la menopausia, cada vez se empieza a ver un poco más. Siempre están un poco más atrás las mujeres en frecuencia, aunque en los últimos años se han ido acercando a los hombres, especialmente porque han dejado de hacer ejercicio. Este es un país de gorditos, un país en el cual no comemos muy sano, comemos por el sabor de la comida y no por la salud. Y ahora las mujeres fuman más que antes y entran al estrés de la vida cotidiana. Entonces cada vez hay más mujeres con enfermedades cardiovasculares, pero aún así sigue siendo más frecuente en los hombres.
Antes de los 40 años es muy raro, viene más que nada en pacientes que tienen una herencia muy fuerte de enfermedad circulatoria. Si sus padres ha habido un infarto antes de los 40 años, pues los hijos tienen más posibilidad de tenerlo. Y si además tienen algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión no tratadas adecuadamente, también pueden tener infartos. La mayor parte de los cardiólogos hemos visto algún infarto en pacientes de 20 años, ocasionalmente en menos, y muchos de los jóvenes que hemos visto por infarto es por adicción a las drogas, especialmente la cocaína, que el efecto de producir adrenalina dentro del cuerpo hace que las arterias se cierren, les llamamos vasoespasmo, y eso produce disminución del flujo sanguíneo hasta el grado de tener infarto. Pero para resumir, sí, más frecuente en los hombres, más frecuente a mayor edad. ¿Y qué factores de veras intervienen en este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son los que van a detonar para este tipo de enfermedades? Como mencioné, es una enfermedad que viene en familias. ¿Sí? Si existen los antecesores, pues ya tienen el riesgo. El envejecimiento pone también un factor, porque así como todos los órganos del cuerpo se deterioran, también el corazón y las arterias, y si vemos que la piel se arruga y salen canas, pues por dentro también existe eso. Entonces las arterias se van cerrando y deteriorando. No obstante, hay que aclarar muy bien que hay una serie de enfermedades muy bien identificadas, cuya causa es verdaderamente precisa. En medicina solemos decir que esa es la etiología, es el término médico, y la etiología o causa de las enfermedades infecciosas pues es muy obvio. O hay amibas, o no existe el absceso hepático amibiano, o hay un traumatismo, o no se rompe el hueso, o se tapa el apéndice, o no tiene por qué inflamarse. Este tipo de enfermedades, que hace muchos años eran el ejemplo para entender las causas y los efectos de esas causas, no son lo mismo en las enfermedades crónicas. Por ejemplo, en la diabetes existe un factor también muy claro, que es la genética. El enfermo diabético nace diabético y vienen los que se llaman factores contribuyentes. Si el enfermo o el individuo se pone gordo, que es la causa número 1 de que detone la enfermedad, si tiene una dieta inapropiada, si tiene una serie de factores que inflamen, por ejemplo el páncreas, que es la glándula que produce la insulina, y deja de producirse, pues todo eso va a ir produciendo tarde o temprano que la insulina que produce su cuerpo no sea suficiente, y entonces la diabetes aparece, pero ya estaba, simplemente se vuelve detectable y clínica. Lo mismo pasa en la hipertensión, lo mismo pasa en la arteriosclerosis. Hay un factor genético importante que pues no podemos todavía detectar y mucho menos influir sobre él. Pero se le ha llamado factores de riesgo o factores contribuyentes o desencadenantes, igual que en la diabetes, a otros factores que de no estar presente pueden evitar que aparezca o que se detone la enfermedad, o bien si la enfermedad aparece que sea menos grave, pero no son en el mismo sentido factores causales. ¿Qué quiere decir? La mitad de los pacientes que tienen un infarto del miocardio no tienen esos factores que causan la enfermedad. O sea, todavía nos falta conocer mucho para conocer otros factores que contribuyen, y al mismo tiempo puede haber individuos con todos los factores causantes y que nunca hacen el infarto. Entonces, simplemente hay que entenderlos como un factor que contribuye. Es como ir comprando billetes de lotería. Entre más billetes compra uno, más oportunidad tiene uno de sacarse la lotería. Entonces, si uno compra los boletos de la obesidad, los boletos de la vida sedentaria, los boletos de una hipertensión que no se vigiló a tiempo y no se trató, sobre todo la diabetes es uno de los grandes contribuyentes a la enfermedad cardiovascular. Entonces, todo eso nos puede llevar y condicionar tarde o temprano a que sí las arterias se tapen. Un factor importante que tenemos que ver luego cómo lo manejamos son las grasas del cuerpo. Y aquí viene una paradoja, porque las grasas no son venenos que nuestro cuerpo haya adquirido. No de repente llegó el colesterol que sea automáticamente dañino,
no automáticamente se van a tapar las arterias, pero si se asocia con otros factores y si no tiene uno a tiempo el control, pues sí son factores que contribuyen. Entonces, son factores contribuyentes o desencadenantes. La causa íntima principal de estas enfermedades no se conoce. Eso es. Y por ejemplo, ¿existe algún síntoma por el que el paciente prenda los focos de alarma para en un momento dado pensar en que puede tener una enfermedad cardíaca o un factor que puede llevarlo a una enfermedad cardíaca? Bien, aquí vamos a tener que particularizar a cada una de las enfermedades o padecimientos de los que hemos hablado. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más frecuentes en la historia de la humanidad. En países ya como el nuestro podemos hablar de cifras más o menos estables desde hace algunos años en que se han ido haciendo estadísticas tanto de grupos particulares como de la Secretaría de Salud, y probablemente más del 20% de los pacientes mexicanos o de los individuos mexicanos padecen hipertensión. Arriba de los 50 años de edad, dependiendo del criterio de a qué le llamemos hipertensión, en algunas estadísticas hasta la mitad de la población puede tener cifras arriba de las ideales. Desgraciadamente, excepto cuando la hipertensión se complica, que es ya en etapas tardías, o cuando las cifras son muy altas, el enfermo no tiene síntomas. Entonces se le ha llamado, de manera que sea ilustrativo para el paciente y sus familiares, el asesino silencioso, queriendo decir, por un lado, que es una enfermedad peligrosa, que puede condicionar estas enfermedades crónico-degenerativas. Imagínense muchos años al corazón bombeando sangre contra una fuerza mayor de la cuenta, se cansa y da insuficiencia cardíaca, las arterias recibiendo esa fuerza y una serie de cambios bioquímicos, que quiere decir hormonas como la insulina y la adrenalina, las grasas que se asocian también en hipertenso, tarde o temprano obstruyen alguna arteria en los dos órganos de los que hablé, el corazón o el cerebro. Pero por otro lado, mientras eso no pase, el enfermo se siente bien, por eso se llama el asesino silencioso. Entonces, lo que se trata de llamar la atención al paciente es, aunque usted no sienta algo, chéquese, vaya al médico. En algunos países que tienen una vigilancia sanitaria muy importante, los dos que diagnostican más hipertensión son los odontólogos, le toman la presión a su paciente para poder ver si le pueden poner anestesia y trabajar la boca, y las enfermeras en una serie de campañas, porque el paciente va a que lo revisen y lo vigilen. Entonces, en cuanto a la hipertensión, suelen no haber síntomas, y hay que estar pendientes de nuestras cifras tensionales. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar, vamos a un corte y regresamos con la última parte más importante de esta plática. Estamos hablando sobre los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Antes de continuar, quiero comentarles que agradecer sobre todo a los participantes en nuestra página, que es www.notus.com.mx, y estamos en Revolución 186. Queremos que sigan participando, sus comentarios serán bien recibidos. Y continuando, el día de hoy estamos con el doctor José Luis Moragrega Adame, cardiólogo, y hablando acerca de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Continuando con el tema, la prevención es algo muy importante, para lo cual le pido al doctor que nos hable un poquito cuáles serían las medidas de prevención. Ya nos dijo pues de que a veces son silenciosos los síntomas. Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar o recomendar a la gente que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, doctor?
Bueno, estaba comentando antes del corte el hecho de que la hipertensión arterial se tiene que buscar porque el enfermo no va a tener síntomas de manera temprana. Y la diabetes también. La diabetes, si existe una historia familiar y datos que la favorezcan, se tiene que ir a medir el paciente el azúcar. Y otra medida preventiva sería medir las grasas, medir sobre todo el colesterol. Hay varias grasas más, los triglicéridos, pero todas entran dentro de la misma vigilancia, dentro del mismo escrutinio. Mientras no exista una obstrucción circulatoria, el colesterol elevado no produce síntomas. Entonces, una primera situación es vigilemos nuestra salud, vamos a que nos revisen ocasionalmente, a tomarnos la presión arterial, hacer estudios de laboratorio, situación que forma parte de la cultura médica de muchos países y que aquí nos cuesta trabajo. Aquí entendemos la prevención como nos vamos a poner la vacuna, nos lavaremos las manos antes de ir a comer, después de ir al baño, pero todo este tipo de enfermedades crónicas todavía nos cuesta trabajo entenderlas como parte obligatoria de la vigilancia. Algunos otros datos sí pueden ser síntomas precoces. Existe un mito cuyo origen no he podido entender, pero llegan mis enfermos y me dicen: oiga doctor, ¿verdad que el corazón no duele? Me han dicho que el corazón no duele. Señora o señor, el dolor es el síntoma principal de disfunción de las arterias del corazón. Angina de pecho, que es uno de los diagnósticos frecuentes que hacemos, pues la etimología, el origen de esta palabra quiere decir dolor. Angina o angor quiere decir dolor en el pecho. Entonces, no es que las anginas sean las bolas que tenemos en la garganta, esas son las amígdalas, y cuando duelen, pues se dice que tienen angina o tiene dolor. El dolor del pecho puede ser de muchas causas, no todo lo que duele ahí es el corazón, pero dado que se trate del individuo adecuado, a mayor edad, a mayores factores de riesgo, que el tipo de dolor sea el adecuado, se dice que la angina de pecho clásica es cuando oprime el pecho, cuando sofoca, cuando se siente que arde, no es un piquetito ni un malestar menor, sino es un malestar en general importante que se puede irradiar o correr a diferentes lugares como el cuello, los brazos, la espalda, y que hace que el enfermo verdaderamente se sienta mal. Uno a veces desde que llega el paciente en la puerta, uno se da cuenta que le está pasando algo importante, porque se pone la mano aquí, dice que le falta el aire, llega sudando. Ese es un enfermo que obviamente tiene algo grave que hay que vigilar. En algunos enfermos, como los diabéticos, puede haber síntomas poco típicos. La sensibilidad al dolor del diabético es muy diferente al de los sujetos no diabéticos porque se lesionan los nervios sensitivos. Entonces, en un diabético, a veces cualquier síntoma que arriba del pecho, y a veces ni siquiera dolor, sino falta de aire, confusión mental, le tomamos un electrocardiograma y de vez en cuando hay un infarto ahí escondido. Pero básicamente el dolor sería el síntoma principal en la enfermedad de las arterias coronarias. El enfermo que le falta el aire, a veces al caminar, el enfermo que se hincha de sus piernas, el paciente que tiene palpitaciones rápidas o como un vuelco o irregulares, son síntomas de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué recomendaciones daría usted para prevenir ese tipo de problemas? Lógicamente, no tiene que esperar a llegar a edades avanzadas para tratar de prevenir. Yo, soy pediatra y normalmente debe de empezarse las medidas de prevención desde niños. El problema es que ahora, por ejemplo, el sedentarismo, como usted comentó, pues ha aumentado, la obesidad ha aumentado, somos casi la número uno a nivel mundial de la obesidad en niños, que es otro de los factores que usted dice. Si se aúna la herencia, que es otro de los factores, y comemos mal, pues van a ser unos factores de mucho riesgo para la enfermedad cardiovascular. ¿Qué recomendaciones daría usted en dieta, etcétera, etcétera, para tratar de prevenir este tipo de problemas? La obesidad infantil es preocupante porque sí somos ya el primer lugar en el mundo y nunca en la historia de la humanidad había habido esta prevalencia de gordos entre los niños. Y basta verlos, están sentados junto a las máquinas electrónicas, lo único que mueven son los dedos, la bicicleta, la pelota, el correr ya es obsoleto, y la alimentación.
se ha visto cómo han ido aumentando las raciones, por ejemplo, los tamaños de las hamburguesas o de la comida rápida, con su gran cantidad de calorías derivados de grasas. Y la consecuencia es que, pues arriba de 25 de índice de masa corporal y sobrepeso, arriba de 30 es obesidad. En México tenemos a nivel de adultos, tú nos dirás las cifras de niños, pero a nivel de adultos, 1/3 parte de la población está obesa y 2/3 partes de la población, 2 de cada 3 mexicanos, tienen sobrepeso. Y la vida es sedentaria, entonces las carreras son para llegar a trabajar, pero no hacer ejercicio. Y entonces ahí sería la primera lección. Si no pesamos lo correcto, vamos a estar creando un problema. Los 2 factores que mencionamos serían los importantes: el hacer actividad física de tipo aeróbico, o sea, de movimiento, no necesariamente de resistencia, de levantar pesas. Y no se trata de ser un atleta. Con 30 minutos, 4 días de la semana, de hacer ejercicio de movimiento es suficiente. Y uno puede poner un disco y ponerse a bailar, hacer gimnasia del tipo que quiera, o bien caminar. Basta caminar 30 minutos a 100 pasos por minuto, que es simplemente rapidito, ni siquiera hay que estarlos contando, caminando un poco rápido para que haya aumento del transporte de oxígeno, lo que la gente llama, estoy haciendo aeróbicos, estoy haciendo cardio, y suficiente para quemar algunas calorías. Entonces ese sería el primero. El segundo es la dieta. No se trata de morirse de hambre, se trata de comer a sus horas, tener un orden en el tiempo, no de repente desayunar temprano y 2 días después almorzar a las 12 de la mañana, un día cenar y otro día no, o súbitamente no comer y luego comer mucho. Todo eso que es irregularidades en el alimento, el cuerpo está entrenado para entenderlo como escasez. Y esa escasez le dice al metabolismo: guarda, porque hay irregularidad y no hay, y guarda para una escasez de comida que nunca llega. Y entonces se van acumulando. La única forma que el cuerpo tiene de guardar es como grasa. Si comemos proteínas de más, se guardan como grasa. Si comemos carbohidratos de más, se convierten en grasa. Entonces el alimento basta reducir 1/4, 1/3 parte de lo que nos comemos y tener orden para poder tener una reducción de peso leve. Hay una serie de alimentos que son mejores que otros y algunos trucos que pueden servir para ayudar. Por ejemplo, tomar agüita y unas verduras al empezar a comer, ya no nos cabe tanto. Entonces podemos ya llenarnos menos de grasas o de proteínas o de carbohidratos complejos que se llaman, que no es azúcar, sino que son frutas, son verduras. El prototipo de esta dieta, curiosamente, se le llama dieta del Mediterráneo y se dice que los franceses tienen poca arteriosclerosis porque se toman su copita de vino tinto, toman unas frutas, toman aceite de oliva, comen pescado en vez de comer carne de puerco y calorías derivadas de estos ácidos grasos que se llaman saturados, todos los que se convierten en colesterol. Y sí es un buen ejemplo general. La Secretaría de Salud tiene en internet y en sus folletos algo que se llama el plato del buen comer. Y ese plato del buen comer es una dieta razonable. La mitad de las calorías son carbohidratos, como pastas, como pan integral. La mitad son proteínas, de preferencia de origen vegetal, y si son de origen animal, pues mejor pollo y pescado, y poco el resto de carne de res o de cerdo. Y en la 1/4 parte serían grasas, de preferencia vegetales también, cualquier aceite de buena marca, ya sea ajonjolí o cártamo, maíz o de oliva, y muy poquito la grasa de origen animal. ¿Qué nos dice de las famosas bebidas energizantes tan utilizadas ahora por los adolescentes y muchas veces combinadas con el alcohol? Sabemos que tiene una gran cantidad de cafeína y que también puede en cierta forma ser un factor de riesgo. Sí, a los cardiólogos nos toca ver arritmias del corazón debido a esto que beben. La cantidad de cafeína es escandalosa y no se toman uno sino varios, y claro, unido al alcohol sí produce mucha taquicardia. ¿Sí? El que se lo toma pues tiene el riesgo de que tenga esto. Los norteamericanos le llaman el holiday heart, que es el corazón del día de fiesta.
al individuo que después de haberse echado sus copas y sus bebidas energizantes, antes era simplemente café, llegan con el corazón desbocado y a veces sí tienen arritmias graves. Bien, gracias. Acerca del tratamiento vamos a verlo en un momento más, por lo pronto vamos a un corte. Continuamos con la última parte de este tema, factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, y vamos a hablar del tratamiento. Doctor, ¿qué nos puede hablar o decir del tratamiento acerca de estas enfermedades? Bien, a pesar de las medidas de prevención ocurren dos cosas. Una, no son perfectas. Por mucho que sean medidas de prevención, hay cosas inmodificables, insistíamos, la herencia, la edad. Otra es que mucha gente simplemente no la sigue. Entonces, aunque estén disponibles los consejos, cuesta trabajo dejar de comer porque es muy sabroso. La naturaleza ha preparado la comida para ser atractiva, porque de eso depende la supervivencia. Y así, pues llegan muchos pacientes, muchos enfermos. De tal manera que quisiéramos, cuando menos, encontrar a los enfermos en etapas tempranas de la enfermedad. No esperar hasta que ya está muy avanzado, porque entre más tiempo evolucione, más daño irreversible va a existir. Entonces, la primera recomendación es, pues, la prevención. 1 gramo de prevención equivale a kilos y kilos ya de tratamiento curativo. Pero dado que aquí están ya los enfermos, bueno, en cuanto tengan algún síntoma, acudan al médico o vayan temprano a que los diagnostiquen. Es mejor que vayan y les digamos, ya tomamos su electro, el dolor no es del corazón, a que le dé el infarto en la casa y ya cuando llegue al hospital haya poco que hacer. Hay muchos medicamentos, muchos recursos para las enfermedades y ahora existen pues decenas, a lo mejor 50, 80 medicamentos diferentes para tratar la hipertensión arterial. Hace 30 o 40 años había 2 o 3 y de calidad mínima, entonces medicamentos hay. Hay muchos recursos para tratar la diabetes, hay muchos medicamentos para tratar las grasas elevadas, pero aquí quiero una llamada de atención y de precaución. En todos estos problemas, aunque ya esté uno enfermo, nunca es demasiado tarde para aplicar las medidas que algún momento dado fueron preventivas y ahora ya son curativas, ya son parte de la forma de controlar el padecimiento. Un gordo hipertenso le va peor que al hipertenso delgado, no se diga el diabético, no se diga el paciente que tiene colesterol alto. Cada kilo que quite va a ser un camino a la prevención ya de enfermedades mayores o de complicaciones. Si uno se espera nada más a tomar la pastilla que haga milagros, pero como lo que quiero, pues el azúcar no va a bajar nunca, la insulina va a estar cada vez dando más problemas, el colesterol no va a bajar y el corazón va a seguir esforzado y la presión va a seguir alta. Entonces nunca es tarde para cuidar la salud, pesar lo que la naturaleza nos tenía designado, que es una proporción con la estatura. Cualquier médico tiene las tablitas de índice de masa corporal, se puede calcular midiendo el pliegue cutáneo en el vientre, más o menos cuánta grasa tenemos y cuidarnos. Los tratamientos de la diabetes, de la presión, de las grasas, son tratamientos de largo plazo. No es el tratamiento de la infección de una semana o el del dolor el día que la cabeza me molesta. Si nos vamos a comprometer a tomar un tratamiento, nos tenemos que apegar a ese tratamiento. De nada sirve darle una medicina porque tiene 300 de colesterol y el paciente ya no volvió a la consulta, se hizo su propio estudio, vio que ya tenía menos de 200 y dejó el medicamento porque ya estaba bien. Los estudios muestran claramente que el apego al tratamiento en las enfermedades crónico-degenerativas es a largo plazo. Y muchas veces tienen que ser 3, 5 años o el resto de la vida del paciente para que baje el riesgo de un infarto, el riesgo de morirse súbitamente, el riesgo sobre todo de morirse prematuramente, el haber podido prevenir esto. Pero hay muchos medicamentos buenos, pero tienen que ser individualizados. Así como hay tantos, hay muchas variedades de hipertensión arterial.
un niño hipertenso, una señora embarazada hipertensa, un flaco, un gordo hipertenso, pero además es diabético y además fuma, el tratamiento es radicalmente diferente que otro paciente que también tenga la etiqueta de hipertensión arterial, y lo mismo las grasas, y lo mismo cualquier otro factor de riesgo. Y para concluir, ¿cuáles serían, o el resumen de toda esta charla tan amena del día de hoy, doctor? Bien, lo primero es, ojalá y a tiempo entendiéramos que nuestros niños no deben estar frente a la computadora y junto al aparatito de juegos electrónicos. Se dice, por supuesto, que mejoran la capacidad mental e intelectual, que hay forma de que se desarrollen ciertas habilidades, pero pueden salir a corretear la pelota y subirse a la bicicleta. La comida es básica en las familias que comparten la misma comida con los niños, y todos los hemos visto. Entre el niño gordo con los padres gordos, pues no podemos esperar más que una misma conducta más adelante. Dicen ellos, es que todos somos gorditos en la familia y ya somos así. Sí, hay biotipos y hay genética, pero lo más común es que puede que les cueste un poquito más de trabajo, pero les pones a dieta y bajan de peso. El entender que la salud es lo más preciado que tenemos en la vida, y luego cuesta mucho trabajo que la gente entienda un mensaje tan sencillo. Es que no tuve tiempo, pero usted sí llevó el coche el día que le tocaba cambiar el aceite. Si ve que baja el tanque, pues le echa gasolina, porque si no lo deja tirado a media calle, y su corazón lo deja tirado a media calle, pues esto ya se descompuso. Si el cerebro lo deja tirado a media calle, ya no tiene reparación. Entonces, entender que si no comprendemos a la salud como el objetivo primordial en nuestra vida, porque de eso depende la familia, y de eso depende el trabajo, y de eso dependen tantas cosas, entonces ya no nos vamos a decir, ay, el doctor me puso a dieta y tan rico que está todo. No, bendito sea Dios que todavía la dieta me puede ayudar. Qué bueno que la pastilla, a mí no me gusta tomar medicinas, no, a mí tampoco, no son dulces, pero el pronóstico de las enfermedades ha cambiado radicalmente a partir de los medicamentos modernos. Entonces yo me tomo mi pastillita en la mañana y agradezco que exista ese medicamento, en vez de protestar porque está caro o porque tengo que tomar medicinas. El mensaje es, cuiden su salud, entiéndanlo como lo más preciado que tenemos. De eso depende que pasemos la vida con calidad, y puede ser idealmente con mayor duración. Pero esa sería la idea, entender que por fortuna existe una serie de mecanismos que, si nos apegamos a ellos, nos permitan disfrutar un poquito mejor de la existencia. Muy bien. Bueno, pues queremos dar las gracias al doctor José Luis Moragrega Adame, cardiólogo. ¿Dónde podrían encontrarlo para consultarlo, doctor? Estoy en la Torre Médica, en el 5º piso, con todo gusto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y les recordamos, amigos, que sigan participando. Nuestra página es www.notus.com.mx y nuestra sección Notus Salud. Hasta la próxima, muchas gracias. Soy el doctor Valeriano Fuentes López, pediatra. Gracias, hasta luego.